al presidente Felipe Calderón, a su equipo de trabajo, al presidente mexicano y también al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Y en este sentido, bueno, la reacción, Epigmenio, de parte del presidente, o bueno, de la presidencia, a través de este comunicado, pues es muy evidente. Van detrás de quienes han sido los promotores de esto, en este caso particular, tú eres uno de ellos. Pero yo veo aquí dos temas que hay que sopesar, muy importantes. Cuando hablas de el presidente Felipe Calderón, también estás hablando de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también estás hablando de Guillermo Galván Galván, el secretario de Defensa, estás hablando de Francisco Sainés Mendoza, secretario de Marina, y también estás hablando del Chapo Guzmán. La posición en la que están ustedes es muy delicada, muy compleja. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿O no habías pensado que hubiera una reacción de este tipo abiertamente a buscar una forma legal o una vía legal para afectarlos en el sentido del gobierno mexicano? Por otro lado, del Chapo Guzmán, pues no sabemos, ¿no? Mira, la verdad, la situación por la que atravesamos en general los mexicanos y no solamente quienes promovemos esta iniciativa es muy complicada, muy peligrosa, muy grave. Yo diría que la reacción del gobierno mexicano, lo que el comunicado de prensa de la presidencia nos hace ver, es que se trata de una acción, uno, desproporcionada, dos, lamentable y tres, sintomática. Nos habla de un proceso de descomposición agudo de un régimen que agoniza ayuno de resultados, porque en sentido estricto, este gobierno ha logrado muy pocas cosas y ha basado su agenda básicamente en la cuestión de la seguridad, y los números y las estadísticas y el sufrimiento del país precisamente en seguridad es donde es más grave. No tenemos miedo, nos da miedo los criminales, ciertamente, no nos da miedo el amago de una demanda, tanto que no nos da miedo que estaremos ahí mañana, porque esto es una exploración por la vía jurídica, pacífica, después de haber intentado muchos caminos. Yo llevo muchos años escribiendo de manera consistente y pidiendo al gobierno rectificación de la estrategia. Ciudadanos han salido en las calles en múltiples ocasiones pidiendo rectificación de la estrategia. La Universidad Nacional Autónoma de México, distintas instancias han dicho: con la violencia no se combate la violencia criminal, sino se le exacerba. Y la única respuesta que todos hemos recibido ha sido: no hay más ruta que la nuestra. Este es el único camino, y el planteamiento de una falsa disyuntiva: o estás con Felipe Calderón y su estrategia de guerra, o estás en contra de México y aliado con los criminales. Y nosotros no estamos ni contra México, ni con los criminales. Al contrario, tenemos mucho más miedo de lo que los criminales pueden hacernos, porque nosotros sí estamos hablando de qué hay que hacer contra los criminales. Hay que combatir el lavado de dinero, hay que crear bienestar, hay que crear empleo, hay que disputar la base social. Esas son las batallas que hay que dar, y esas batallas no se están librando. Epigmenio, y quiero hacerte una pregunta, porque en el plano político estamos viendo a un presidente Felipe Calderón, que ya será un presidente de salida, estamos viendo al Partido Acción Nacional, pero entonces uno tiene que reflexionar necesariamente hacia atrás, es decir, tenemos que pensar en el gobierno panista del presidente Vicente Fox, tenemos que pensar en los gobiernos priistas anteriores, entiéndase Carlos Salinas de Gortari, entiéndase Ernesto Zedillo. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? ¿Por qué crees que nunca se llegó a este punto? ¿No es real el enfrentamiento de Calderón, a pesar de ser un error? ¿Había acuerdos antes? ¿Qué es lo que pasaba en el México de antes que nunca se llegó a esta confrontación, mala o buena, como la quieran calificar? Mira, la verdad es que el crimen organizado, el narcotráfico crece solapado, amparado por el viejo régimen. Es el PRI el que le da alas a este fenómeno, y es una especie de convivencia perniciosa que se genera entre el aparato del Estado y el crimen organizado. Después Vicente Fox comete una traición de lesa patria, porque les entrega el territorio a los narcotraficantes, simplemente se retira, es omiso en todos los órdenes. Y Felipe Calderón, en lugar de apostar por la construcción de una ofensiva integral,
se va por la solución fácil, que es vestirse de general y declarar la guerra y sacar la tropa a la calle. Habida cuenta de que esas medidas, cuando se toman, no tienen, uno, marcha para atrás, y dos, tampoco tienen efectividad. Hay una ley en la guerra, que es la ley de proporcionalidad de medios, que Felipe Calderón irresponsablemente ha activado. Cuando tú sacas una tanqueta a la calle, el oponente tiene la obligación de tener armas antitanque. Cuando sacas un helicóptero artillado, le das la potestad y obligas al otro a tener misiles antiaéreos. Pero esto se sucede además con una facción, con una banda de criminales que no reconoce ninguna regla, por un lado, y por el otro lado, que tiene abierta el flujo logístico de manera brutal, porque de los Estados Unidos les llegan dólares y armas a raudales, de tal suerte que esta confrontación, que desde el punto de vista propagandístico es muy rentable en un momento dado, desata el infierno en nuestro país. Había que pelear con el crimen organizado. Nadie está diciendo que no hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo así. El camino que ha seguido Felipe Calderón ha terminado de empobrecer y ensangrentar a México, por un lado, y por el otro ha fortalecido al enemigo al que pretende destruir. Epigmenio, muchas gracias por este tiempo y por esta charla, además de esta perspectiva de análisis aquí en conclusiones, y en esta que también pues habrá que esperar ahora la conclusión de lo que proceda y lo que ocurre en esta Corte Penal Internacional, y claro, también habrá que ver qué es lo que pasa después de la salida del presidente de México, del actual presidente de México, Felipe Calderón, en términos de violencia en el país. Así que bueno, Epigmenio, nos estaremos viendo seguramente. Por lo pronto, saludos allá en la Ciudad de México. Muy amable. Buenas noches.